100 hechos de sanidad divina por T. L. Osborne. Muchos creen que Dios a veces sana a los enfermos, pero no tienen ningún conocimiento personal de Jesús como nuestro sanador interno. No saben nada de los muchos hechos que prueban que la salud física es parte de la salvación. Ven a otros sanados, pero se preguntan si la sanidad es la voluntad de Dios para ellos. Están esperando una revelación especial de la voluntad de Dios para ellos. Mientras tanto, están haciendo todo lo que está al alcance de la habilidad humana para mejorar con el uso de medios naturales, ya sea que Dios los sane o no. Si no es la voluntad de Dios que usted esté bien, sería incorrecto que buscara la recuperación incluso por medios naturales. Si es la voluntad de Dios que usted esté bien, entonces es lógico que la mejor manera de recuperarse sea por medios divinos. La Biblia revela que la voluntad de Dios con respecto a la curación del cuerpo tan claramente como revela la voluntad de Dios con respecto a la regeneración del espíritu. Dios no necesita dar ninguna revelación especial de su voluntad cuando claramente ha dado su voluntad revelada en su palabra. Definitivamente ha prometido sanarte. Las promesas de Dios de sanar son tanto una revelación de su voluntad de sanar como sus promesas de salvar revelan su voluntad de salvar. Un estudio cuidadoso de las Escrituras por parte de una persona sin prejuicios mostrará claramente que Dios es tanto el Salvador como el sanador de su pueblo, que siempre es la voluntad salvar y sanar a todos los que creen en Él. En prueba de ello, llamamos su atención sobre los siguientes 100 hechos. Número 1. La enfermedad no es más natural que el pecado. Dios hizo todas las cosas muy buenas, por lo tanto no debemos buscar el remedio del pecado o de la enfermedad en lo natural, sino en Dios, que nos creó felices, fuertes, sanos y para tener comunión con Él. Número 2. Tanto el pecado como la enfermedad vinieron al mundo mediante la caída de la raza humana. Por tanto, debemos buscar la sanidad de ambos en el Salvador del género humano. Número 3. Cuando Dios llamó a sus hijos para que salieran de Egipto, hizo con ellos un pacto de sanidad. A lo largo de su historia los encontramos en enfermedades y pestilencias, recurriendo a Dios en arrepentimiento y confesión, y siempre cuando sus pecados eran perdonados, sus enfermedades eran sanadas. Número 4. Dios sanó a los que fueron mordidos por serpientes de fuego mientras miraban una serpiente de bronce sobre un asta, que es una especie del Calvario. Si todo el que miraba a la serpiente de bronce fue sanado, entonces es lógico que todo el que mira a Jesús ahora puede ser sanado. Jesús dijo, en la número 5, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, con el mismo propósito, debe ser levantado el Hijo del Hombre. 6. Entonces el pueblo había pecado contra Dios. La humanidad ha pecado hoy contra Dios. 7. En aquel entonces la mordedura de la serpiente venenosa resultó en la muerte. El pecado hoy resulta en la muerte. 8. Entonces el pueblo clamó a Dios y Él escuchó su clamor y les proporcionó un remedio. La serpiente se levantó. Quienes hoy claman a Dios descubren que Dios ha escuchado su clamor y les ha proporcionado un remedio. Cristo exaltado. 9. El remedio era entonces para todo aquel que fuera mordido. El remedio es para quien crea hoy. 10. En su remedio recibieron tanto el perdón de sus pecados como la sanidad de sus cuerpos. En Cristo recibimos tanto el perdón de nuestros pecados como la sanidad de nuestros cuerpos enfermos. 11. Entonces no hubo excepciones. Su remedio era para todo aquel que fuera mordido. Hoy no hay excepciones. Nuestro remedio es para quien cree. 12. Entonces se ordenó a cada uno que examinara individualmente el remedio. A todos se les ordena creer individualmente en Cristo hoy. 13. No necesitaban entonces mendigar ni hacer ofrenda a Dios. Solo había una condición: cuando miraran. No necesitamos mendigar ni hacer una ofrenda a Cristo hoy. Solo hay una condición: quien crea. 14. No se les dijo que miraran a Moisés, sino al remedio. Entonces, no se nos dice que miremos al predicador, sino a Cristo hoy. 15. Entonces no debían fijarse en los síntomas de sus mordeduras de serpiente, sino más bien en su remedio. No debemos mirar los síntomas de nuestros pecados y enfermedades hoy, sino nuestro remedio, Cristo. 16. Todo aquel que sea mordido cuando lo mire, vivirá. Fue la promesa a todos en ese entonces, sin excepción. Todo aquel que cree en Él no debe perecer, sino tener vida eterna. Es la promesa hoy para todos,
sin excepción. 17. Dado que su maldición fue eliminada por la elevación del tipo de Cristo, nuestra maldición ciertamente fue eliminada por Cristo mismo. 18. El tipo de Cristo no podría significar más entonces para aquellos israelitas de lo que Cristo significa para nosotros hoy. Seguramente ellos, solo a través de un tipo de Cristo, no podrían recibir más bendiciones que nosotros no podemos recibir hoy a través de Cristo mismo. 19. Dios promete protección tanto para nuestro cuerpo como para nuestro espíritu si vivimos en Él. En el Nuevo Testamento, Juan desea por encima de todas las cosas que usted sea prosperado y tenga salud, así como prospera su alma. Ambas escrituras muestran que la voluntad de Dios es que estemos tan sanos en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. Nunca es la voluntad de Dios que nuestro espíritu esté enfermo. Nunca es la voluntad de Dios que nuestros cuerpos estén enfermos. 20. Asa murió en su enfermedad porque no buscó al Señor, sino a los médicos. Mientras vivió Ezequías, ¿por qué no buscó a los médicos, sino al Señor? 21. La eliminación de nuestras enfermedades está incluida en la obra redentora de Cristo junto con la eliminación de nuestros pecados. La palabra aburrir implica sustitución, sufrir por, no simpatía, sufrir por. Si Cristo llevó nuestras enfermedades, ¿por qué deberíamos soportarlas nosotros? 22. Cristo cumplió las palabras de Isaías, sanó a todos los enfermos. 23. Se revela que la enfermedad proviene directamente de Satanás. Entonces Satanás salió e hirió a Job con úlceras dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job mantuvo una fe firme mientras clamaba a Dios por liberación y fue sanado. 24. Cristo declaró que la mujer estaba atada por Satanás y debía ser desatada. Él expulsó el espíritu de enfermedad y ella fue sanada. 25. Un demonio que poseía a un hombre era la causa de que fuera ciego y mudo. Cuando el diablo fue expulsado, podía ver y hablar. 26. Un demonio fue la causa de que un niño quedara sordo y mudo y también la causa de sus convulsiones. Cuando el demonio fue expulsado, el niño fue sanado. 27. Está escrito, Jesús de Nazaret anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Este pasaje de las Escrituras muestra que la enfermedad es la opresión de Satanás. 28. Se nos dice, el Hijo de Dios fue manifestado para deshacer las obras del diablo. La enfermedad es parte de las obras de Satanás. Cristo en su ministerio terrenal siempre trató el pecado, las enfermedades y los demonios de la misma manera. Todos eran odiosos ante sus ojos, los reprendió a todos. Él fue manifestado para destruirlos a todos. 29. No quiero que las obras del diablo continúen en nuestros cuerpos físicos. Él fue manifestado para destruirlos. Él no quiere que existan en sus propios miembros un cáncer, una plaga, una maldición y las obras del diablo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 30. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las vidas humanas, sino para salvarlas. La enfermedad destruye, por lo tanto, no es de Dios. Cristo vino a salvarnos. Del griego sozo, que significa librarnos, salvarnos y preservarnos. Sanarnos, darnos vida, sanarnos, pero nunca para destruirnos. 31. Jesús dijo, el ladrón, hablando de Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 32. Satanás es un asesino. Sus enfermedades son las destructoras de la vida. Sus enfermedades son los ladrones de la felicidad, la salud, el dinero, el tiempo y el esfuerzo. Cristo vino para darnos vida abundante en nuestro espíritu y nuestro cuerpo. 33. Se nos promete la vida de Jesús en nuestra carne mortal. 34. Se nos enseña que la obra del Espíritu es vivificar nuestros cuerpos mortales en esta vida. 35. La obra de Satanás es matar. La obra de Cristo es dar vida. 36. Satanás es malo. Dios es bueno. Las cosas malas vienen de Satanás. Las cosas buenas vienen de Dios. 37. La enfermedad, por tanto, proviene de Satanás. La salud, por tanto, es de Dios. 38. Toda autoridad y poder sobre todos los demonios y enfermedades fue dada a cada discípulo de Cristo, dado que Jesús dijo, si permanecéis en mi palabra, entonces sois verdaderamente mis discípulos. Estas escrituras se aplican a vosotros hoy, es decir, si permanecen en o actúan según su palabra. 39.
A todo creyente se le da el derecho de orar y recibir la respuesta. Si pidieres algo en mi nombre, lo haré. Esto lógicamente incluye pedir sanidad si estamos enfermos. 40. Todo el que pide, recibe. Esa promesa es para ti. Incluye a todos los que están enfermos. 41. El ministerio de sanidad fue confiado a los 70, que representan a los futuros trabajadores de la iglesia. 42. Fue dado a todos los que creen en el Evangelio, a los que actúan según el Evangelio o a los practicantes o hacedores de la palabra. 43. Está comprometido con los ancianos de la iglesia. 44. Se otorga a toda la iglesia como uno de sus ministerios y dones hasta que venga Jesús. 45. Jesús nunca encargó a nadie que predicara el Evangelio sin incluir la sanidad de los enfermos. Él dijo: en cualquier ciudad en la que entren, sanen a los enfermos que allí hay. Ese mandato todavía se aplica al ministerio hoy. 46. Jesús dijo que continuaría sus mismas obras a través de los creyentes mientras esté con el Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores obras que éstas harán, porque voy con mi Padre. Esto ciertamente incluye sanar a los enfermos. 47. En relación con la cena del Señor, la copa se toma en memoria de su sangre que fue derramada para la remisión de nuestros pecados. El pan se come en memoria de su cuerpo sobre el que fueron depositadas nuestras enfermedades y los azotes con los que fuimos sanados. 48. Jesús dijo que ciertos maestros estaban invalidando la palabra de Dios a través de su tradición. Las ideas y teorías humanas han impedido durante siglos que la parte curativa del Evangelio sea proclamada y puesta en práctica como lo fue por la iglesia primitiva. 49. Una tradición es que Dios quiere que algunos de sus hijos sufran enfermedades y eso. Por lo tanto, muchos de los que se ora por ellos no son sanados porque no es su voluntad sanarlos. Cuando Jesús sanó al niño endemoniado a quien los discípulos no pudieron sanar, demostró que es la voluntad de Dios sanar incluso a aquellos que no reciben sanidad. Además, atribuyó el fracaso de los discípulos en curar al niño no a la voluntad de Dios, sino a la incredulidad de los discípulos. 50. El hecho de que muchos no sean sanados hoy cuando se ora por ellos nunca se debe a que no sea la voluntad de Dios sanarlos. 51. Si la enfermedad es la voluntad de Dios, entonces todo médico sería un infractor de la ley, toda enfermedad capacitada un desafiador del Todopoderoso, y todo hospital una casa de rebelión en lugar de una casa de misericordia. 52. Desde que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, el hecho de que Él los sanó a todos es prueba de que es la voluntad de Dios que todos sean sanados. 53. Si no es la voluntad de Dios que todos sean sanados, ¿cómo obtuvieron todos en las multitudes de Cristo lo que no era la voluntad de Dios que algunos de ellos recibieran? El Evangelio dice, Él los sanó a todos. 54. Si no es la voluntad de Dios que todos seamos sanados, ¿por qué dicen las Escrituras, por su llaga fuimos nosotros curados y por la llaga de quien fuisteis sanados? ¿Cómo podríamos nosotros y usted ser declarados sano si no es la voluntad de Dios que algunos de nosotros estemos enfermos? 55. Cristo nunca rechazó a quienes buscaban su sanidad. Repetidamente los evangelios nos dicen que Él los sanó a todos. Cristo, el sanador, nunca ha cambiado. 56. Solo una persona en toda la Biblia pidió sanidad diciendo, si es tu voluntad. Ese era el pobre leproso a quien Jesús inmediatamente respondió, yo quiero, sé limpio. 57. Otra tradición es que podemos glorificar a Dios más siendo pacientes en nuestra enfermedad que siendo curados. Si la enfermedad glorifica a Dios más que la sanidad, entonces cualquier intento de mejorar por medios naturales o divinos sería un esfuerzo por robarle a Dios la gloria que deberíamos querer que reciba. 58. Si la enfermedad glorifica a Dios, entonces deberíamos estar más enfermos que sanos. 59. Si la enfermedad glorifica a Dios, Jesús robó a su Padre toda la gloria que podía, sanando a todos, y el Espíritu Santo siguió haciendo lo mismo a lo largo de los hechos de los apóstoles. 60. Pablo dice, por precio habéis sido comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu que son de Dios.
61. Nuestros cuerpos y nuestro espíritu se compran con precio. Debemos glorificar a Dios en ambos. 62. No glorificamos a Dios en nuestro espíritu permaneciendo en el pecado. No glorificamos a Dios en nuestro cuerpo permaneciendo enfermos. 63. El Evangelio de Juan se utiliza para demostrar que la enfermedad glorifica a Dios, pero Dios no fue glorificado en este caso hasta que Lázaro resucitó de entre los muertos, el resultado de lo cual fue muchos de los judíos creyeron en él. 64. Otra tradición es que si bien Dios sana a algunos, no es su voluntad sanar a todos, pero Jesús, que vino a hacer la voluntad del Padre, los sanó a todos. 65. Si la sanidad no es para todos, ¿por qué Jesús cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores y nuestras dolencias? Si Dios quería que algunos de sus hijos sufrieran, entonces Jesús nos liberó de llevar algo que Dios quería que lleváramos. Pero como Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y como Él llevó nuestras enfermedades, debe ser la voluntad de Dios que todos estén bien. 66. Si no es la voluntad de Dios que todos sean sanados, entonces las promesas de Dios de sanar no son para todos. Eso significaría que la fe no viene solo al escuchar la palabra de Dios, sino al recibir una revelación especial de que Dios te ha favorecido y desea sanarte. 67. Si las promesas de Dios de sanar no son para todos, entonces no podríamos saber cuál es la voluntad de Dios leyendo únicamente su palabra. Eso significa que tendríamos que orar hasta que Él nos hable directamente sobre cada caso en particular. No podríamos considerar la palabra de Dios como dirigida a nosotros personalmente, sino que tendríamos que cerrar nuestras Biblias y orar por una revelación directa de Dios para saber si es su voluntad sanar cada caso. 68. La palabra de Dios es su voluntad. Las promesas de Dios revelan su voluntad. Cuando leemos lo que Él promete hacer, sabemos cuál es su voluntad de hacer. 69. Ya que está escrito, la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces la mejor manera de construir la fe en tu corazón de que Dios está dispuesto a sanarte es que escuches esa parte de la palabra de Dios que te promete sanidad. 70. La fe para la sanidad espiritual viene de escuchar el Evangelio. Él llevó nuestros pecados. La fe para la sanidad física viene al escuchar el Evangelio. Él llevó nuestras enfermedades. 71. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Decirles que Él llevó nuestros pecados. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura y decirles que Él se llevó nuestras enfermedades. 72. Cristo enfatizó su promesa. Si pidieres algo en mi nombre lo haré, repitiéndola 2 veces. No excluyó la sanidad de esta promesa. Cualquier cosa incluye la sanidad. Esta promesa es para todos. 73. Si la sanidad no es para todos, Cristo debería haber matizado su promesa cuando dijo: todo lo que ores, excepto la sanidad, cree que lo recibiréis y lo obtendréis. Pero Él no lo hizo. La sanidad, por tanto, está incluida en Él. Lo que sea, esta promesa se te hace a ti. 74. Si no es la voluntad de Dios sanar a todos, su promesa no sería confiable cuando Cristo dijo: si vives en mí y mis palabras viven en ti, pide lo que quieras y te será hecho. 75. Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre ellos, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará a los enfermos, y el Señor los levantará. Esta promesa es para todos, incluido usted si está enfermo. 76. Si Dios hoy ha abandonado la sanidad en respuesta a la oración en favor de la sanidad solo mediante la ciencia, ¿cómo especula la teología moderna? Eso significaría que Él quiere que usemos un método menos exitoso durante una mejor dispensación. Él los sanó a todos entonces, pero hoy muchas enfermedades son incurables por la ciencia médica. 77. Pablo nos dice que Dios quiere que estemos preparados para toda buena obra, enteramente equipados para toda buena obra, a fin de que abundemos para toda buena obra. Una persona enferma no puede estar a la altura de estas escrituras. Estas condiciones serían imposibles si la sanidad no fuera para todos. O la sanidad es para todos, o estas escrituras no se aplican a todos. 78.
La sanidad corporal en el Nuevo Testamento se llama misericordia, y era la misericordia de Dios la que siempre le movía a sanar a todos los enfermos. Su promesa es que es abundante en misericordia para con todos los que lo invocan. Esto te incluye a ti hoy. 79. La traducción correcta de Isaías 53:4 es: seguramente o ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Para demostrar que Cristo se llevó nuestras enfermedades, así como nuestros pecados fueron llevados, se usa el mismo verbo hebreo para llevar y llevar para describir ambos. 80. Cristo fue hecho pecado por nosotros cuando llevó nuestros pecados. Él fue hecho maldición por nosotros cuando llevó nuestras enfermedades. 81. Dado que Cristo llevó nuestros pecados, ¿a cuántos es la voluntad de Dios perdonar? Respuesta: al que cree. Ya que Cristo llevó nuestras enfermedades, ¿a cuántos es la voluntad de Dios sanar? Respuesta: Él los sanó a todos. 82. Otra tradición es que si somos justos, debemos esperar que las enfermedades formen parte de nuestra vida. Muchas son las aflicciones de los justos, pero esto no significa enfermedades como algunos quieren hacernos creer. Significa pruebas, penurias, persecuciones y tentaciones, pero nunca enfermedades o discapacidades físicas. 83. Sería una contradicción decir Cristo llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados y luego añadir: muchas son las enfermedades de los justos que Él exige que llevemos. 84. Para probar esta tradición, los teólogos citan: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que haya sufrido un poco, los perfeccione, establezca, fortalezca y establezca. Este sufrimiento no se refiere a sufrir enfermedades, sino a las muchas maneras en que el pueblo de Dios tan a menudo ha tenido que sufrir por su testimonio. 85. Otra tradición es que no debemos esperar sanidad para ciertas aflicciones. La gente cita la Escritura: ¿está alguno entre vosotros afligido? Que ore. Nuevamente, esto no se refiere a enfermedades, sino a las mismas cosas señaladas en el número anterior. 86. Otra tradición es que Dios castiga a sus hijos con enfermedades. Se cita la Escritura, una parte de la cual dice: el Señor al que ama disciplina. Dios castiga a los que ama, pero no dice que los enferma. La palabra castigar aquí significa instruir, entrenar, disciplinar, enseñar o educar, como un maestro instruye a un alumno o como un padre entrena y enseña a un niño. 87. Cuando un maestro instruye a un alumno, se pueden emplear diversos medios de disciplina, pero nunca la enfermedad. Cuando un padre entrena a un niño, hay muchas maneras de disciplinarlo, pero nunca imponiéndole una enfermedad física. Para que nuestro Padre Celestial nos castigue, no es necesario que nos imponga una enfermedad. Nuestras enfermedades recayeron sobre Cristo. Dios no podría exigir que carguemos como castigo lo que Jesús ha soportado sustancialmente por nosotros. El sacrificio de Cristo nos liberó para siempre de la maldición del pecado y la enfermedad que Él llevó por nosotros. 88. La tradición más común es la trillada afirmación: la era de los milagros ha pasado. Para que esto fuera cierto, tendría que haber una ausencia total de milagros. Incluso un milagro demostraría que la era de los milagros no ha pasado. 89. Si ya pasó la era de los milagros, nadie podría nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento es el milagro más grande que una persona puede experimentar. 90. Si la era de los milagros ha pasado, como algunos afirman, eso significaría que toda la evidencia técnica producida en cientos de laboratorios del mundo sobre innumerables casos de sanidades milagrosas es falsa y que las promesas de Dios de hacer tales cosas no son para hoy. 91. Quien afirma que la era de los milagros ha pasado niega la necesidad, los privilegios y los beneficios de la oración. Que Dios escuche y conteste la oración, ya sea que se trate de una estampilla postal o de la sanidad de un paralítico, es un milagro. Si la oración trae una respuesta, esa respuesta es un milagro. Si no hay milagros, no hay razón para la fe. Si no hay milagros, la oración es una burla y solo la ignorancia haría que alguien orara o esperara una respuesta. Dios no puede responder la oración sin un milagro. Si oramos, debemos esperar que esa oración sea respondida. Si esa oración es contestada, Dios lo ha hecho.
Y si Dios ha respondido la oración, ha realizado algo sobrenatural. Eso es un milagro. Negar los milagros hoy es burlarse de la oración hoy. 92. La era de los milagros no ha pasado porque Jesús, el hacedor de milagros, nunca ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 93. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, les dijo: estas señales sobrenaturales seguirán a los que creen. Esto fue para toda criatura, para todas las naciones hasta el fin del mundo. El fin del mundo aún no ha llegado, por lo que la era de los milagros no ha pasado. La comisión de Cristo nunca ha sido retirada ni cancelada. 94. La promesa de Cristo para el espíritu que será salvo está en su comisión y es para todos. Su promesa para el cuerpo que se recuperará está en su comisión y es para todos. Negar que una parte de su comisión sea para hoy es negar que la otra parte sea para hoy. Mientras la comisión de Jesús esté vigente, los no salvos pueden ser sanados espiritualmente y los enfermos pueden ser sanados físicamente al creer en el Evangelio. Miles de personas sinceras en todo el mundo están recibiendo los beneficios de la sanidad física y espiritual a través de su simple fe en las promesas de Dios. 95. Cristo llevó nuestros pecados para que sean perdonados. La vida eterna es tuya. Reclama esta bendición y confiésala por fe. Dios lo hará bueno en tu vida. 96. Cristo llevó nuestras enfermedades para que sean sanados. La salud divina es tuya. Reclama esta bendición y confiésala por fe. Dios lo manifestará en tu cuerpo. 97. Como todos los dones redentores de Cristo, la sanidad debe recibirse únicamente por fe simple, sin medios naturales, y una vez recibida debe ser consagrada únicamente para el servicio y la gloria de Cristo. 98. Dios está tan dispuesto a sanar a los creyentes como a perdonar a los incrédulos. Es decir, si cuando no eras salvo, Dios estaba dispuesto a perdonarte, ahora que eres su hijo, Él está dispuesto a sanarte. Si Él fue lo suficientemente misericordioso como para perdonarte cuando no estabas convertido, Él es lo suficientemente misericordioso como para sanarte ahora que estás en su familia. 99. Debes aceptar la promesa de Dios como verdadera y creer que estás perdonado antes de poder experimentar el gozo de la sanidad espiritual. Debes aceptar la promesa de Dios como verdadera y creer que estás sano antes de poder experimentar el gozo de la sanidad física. 100. Todos los pecadores que lo recibieron nacieron de Dios. Todos los enfermos que lo tocaron quedaron sanos. Cuando predicamos que siempre es la voluntad de Dios sanar, inmediatamente surge la pregunta: ¿cómo entonces podríamos morir? La palabra de Dios dice: les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. La Biblia dice: vendrás a tu tumba en plena edad como llega la mata de trigo a su tiempo. Para que lleguemos a nuestra plena edad y para que Dios nos quite el aliento, no se requiere la ayuda de una enfermedad. La voluntad de Dios para tu muerte como su hijo es que, después de vivir una vida fructífera, cumpliendo el número de tus días, simplemente dejes de respirar y te duermas en Cristo para despertar al otro lado y vivir con Él para siempre. Así estarás tú, siempre con el Señor. De hecho, esta es la esperanza bienaventurada de los justos. Por cuanto en mí has puesto tu amor, dice Dios, por eso te libraré, te pondré en alto, porque has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Estaré contigo en la angustia. Yo te libraré y te honraré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Al presentar estos 100 hechos sobre la sanidad divina, estamos en deuda con los ingeniosos escritos de Bosworth, de los cuales se han extraído muchos de los pensamientos aquí expresados.